Bueno, muy buenas tardes. Hoy estamos con una nueva sesión del ciclo Estudiantes Titulados, tituladas en este caso también. A nombre del decano, profesor Manuel Amaya, agradecemos la presencia de nuestros invitados de hoy y contarles que el proyecto de hoy es una tesis de geografía titulada Análisis Territorial Comparativo de los resultados de la implementación del Programa de Desarrollo Territorial Indígena de INDAP en las comunas de Carahue y Nueva Imperial de la región de la Araucanía. Para contarles de este proyecto está el profesor Marcelo Bravo. Él es académico del Instituto de Historia y Patrimonio y profesor guía de este proyecto, a quien saludamos y le damos las gracias para que nos hable un poquito más acerca de la expositora de hoy. Adelante, profesor Marcelo. Bueno, primeramente dar las gracias a la unidad de extensión, a Claudio, a Fernando y a Roxana por permitir a Gary y a mí estar hoy día presente ante ustedes. También desearle a nuestra comunidad un feliz año que esté lleno de éxito ya en todos los planos para ustedes, personal, familiar y también profesional y académico. Bueno, a mí es un honor presentar a la alumna Galit Rodríguez, hoy día titulada, ya geógrafa. Fue para mí también un placer poder llevar su tesis, ya sobre este tema que nos decía introductoriamente Claudio, de este análisis comparativo en dos comunas ya de la región de la Araucanía, que eran Carahue y Nueva Imperial. Bajo el tema de por qué en algunas comunas resultan los programas de desarrollo territorial indígena o las políticas públicas que implementa INDAP, ya con comunas de iguales características culturales, geográficas, sociales, económicas, ya, y en cambio en otras no. ¿Ya? Y eso fue un gran desafío que tomamos junto con Galit, que también hizo su práctica en el INDAP, ¿ya? Y eso nos permitió también mirar estas dos comunas como un ejemplo y poder elaborar una especie de, podemos decir, de modelo evaluativo, ¿ya? Y analítico que nos permita entender en qué falla la política pública, que hoy día está tan de moda, y cómo la podemos ir mejorando. Dicho esto, bueno, dejo a continuación a mi alumna y colega Gali Rodríguez Pizarro a cargo de su presentación y después retomaremos con algunas preguntas, dudas y también consultas. Gali, por favor. Buenas tardes a todos quienes nos están viendo, bueno, también a mi profesor y guía, en primer lugar, agradecerle por todo este tiempo, la paciencia, el trabajo que hicimos en conjunto, por supuesto, así que espero que nos veamos nuevamente en persona. Y también agradecer esta oportunidad de poder mostrar los trabajos que hacemos como geógrafos, los colegas, esta oportunidad de mostrarle a quienes están recién entrando a la universidad o quizá a aquellos que están haciendo su memoria y que puedan entender cómo funciona este proceso, cómo relajarse un poco y que lo consideren como una experiencia súper positiva en términos generales. Así que, bueno, yo creo que voy a presentar. ¿Sí? Bueno, contarle un poco, ¿no es cierto? El título ya lo comentamos, el análisis territorial comparativo de los resultados del programa PDTI de INDAP en las comunas Carahue y Nueva Imperial. A modo de introducción, un poco contar que en general el mundo rural y este sector agrícola es un pilar súper importante para el desarrollo económico del país, por lo que se ha logrado consolidar como un agente de reconocimiento, sobre todo en el tema de las exportaciones. No obstante, no ha estado exento de profundas transformaciones y cambios en términos productivos, económicos, sociales y culturales. Y en ese sentido, el Estado es un agente crucial sobre cómo él implementa las políticas y los programas para estimular la productividad y competitividad de este sector agropecuario. Esto se hace a través del Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto?, quien financia a través de asesorías técnicas, fomento al riego, mejoramiento de suelo, entre otras cosas, a través del INDAP, que es el Instituto de Desarrollo Agropecuario, quien está a cargo de desarrollar diversos programas para resolver los pequeños problemas productivos de, sobre todo, pequeños productores agrícolas y sus familias. En ese sentido, el INDAP tiene un programa trascendental que deriva del PRODESAL, que en este caso se llama el PDTI, que es el Programa de Desarrollo Territorial Indígena, que busca fortalecer la economía de pequeños agricultores, pero que pertenecen a pueblos originarios, en base a sus diversas actividades, también a sus actividades conexas y considerando, por supuesto, su propia visión de desarrollo.
La idea de esta memoria es investigar, ¿no es cierto?, la implementación del programa, que ha tenido diversos efectos a nivel territorial, y también cómo la ejecución del programa depende de diversas coordinaciones locales. En ese sentido, ¿no es cierto?, el planteamiento del programa es ver cómo el Estado ha buscado conducir diversas políticas públicas, digamos, a través de estos programas estatales, ¿no es cierto? Son políticas importantemente, muy determinantes en el desarrollo de cada territorio. Digamos que en ese sentido la administración que se da en los territorios es distinta, y por lo tanto la decisión y el financiamiento y la coordinación va a depender de cada agencia de área o de cada dirección regional, en este caso la dirección de la Araucanía. Y el problema central aquí es detectar aquellos efectos distintos que ha generado la implementación del PDTI en ambas comunas, considerando en este caso su similitud en cuanto a condiciones geográficas parecidas, ¿no es cierto?, como son las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, y también revisar cuáles son aquellos factores o variables que han influido en el resultado distinto de la implementación de este programa. Aquí, ¿no es cierto?, entonces el objetivo general es analizar los resultados que tenía el programa en ambas comunas, teniendo en cuenta su similitud. Y, a modo de resumen, el objetivo específico, en primer lugar, describir las características de ambas comunas. Luego es identificar los efectos del programa en cada una de ellas. En tercer punto es comparar los resultados de la aplicación del PDTI. Y por último, ver cuáles son estos factores que hacen que haya un resultado distinto de la aplicación del programa en ambas comunas. La hipótesis, ¿no es cierto?, de la investigación es que ambas comunas han tenido distintos niveles de desarrollo local producto de la implementación del PDTI, siendo que son comunas prácticamente muy parecidas en términos territoriales, antrópicos y culturales, y la diferencia podría estar dada por la falta de adaptabilidad territorial del programa a nivel local, sobre todo expresado en lo que es la baja participación e interés por parte de la población, en este caso de Carahue. Bueno, el área de estudio, ¿no es cierto?, Carahue y Nueva Imperial representa la zona costera de la Araucanía, esto queda al norte de la Araucanía, en la provincia de Cautín, ¿no es cierto? Destacan aquí cuerpos importantes de agua como es el río Imperial y el río Cautín. Destaca también la alta presencia de comunidades indígenas mapuches, sobre todo las quenches, y también destacan los elevados niveles de pobreza y vulnerabilidad. Y aquí, digamos, los actores, los agentes de estudio son los agricultores con pequeñas explotaciones agrícolas que reciben apoyo y financiamiento desde INDAP. Bueno, el marco teórico a modo general, ¿no es cierto?, se usaron distintos conceptos como es territorio, geografía rural, campesinado y agricultura familiar campesina, la nueva ruralidad, también el desarrollo local y rural, por supuesto las políticas públicas rurales y por último la gobernanza e institucionalidad. Respecto a los aspectos teóricos, ¿no es cierto?, alguna subdisciplina de la geografía que se estudiaron es la geografía rural, la geografía económica, geografía social, la geografía política y por último la geografía cultural. Y también, ¿no es cierto?, algunos aspectos legales que están relacionados con las leyes, sobre todo desde INDAP, como son estos artículos, ¿no es cierto?, de participación ciudadana o la ley general de la creación del INDAP, etc. Bueno, aquí un poco para resumir la metodología, ¿no es cierto?, en una primera parte se hizo una investigación más bien exploratoria de revisión bibliográfica de estos distintos conceptos. En una segunda etapa se hizo una investigación más bien descriptiva con el fin de ir revisando aquellos antecedentes, sobre todo en terreno. Yo hice cerca de 3 terrenos al área de estudio en donde pude levantar distintos antecedentes económicos, físicos, sociales y culturales de ambas comunas y también antecedentes estadísticos desde la misma comunidad, también de funcionarios públicos del INDAP y también de la municipalidad, por supuesto. Estos antecedentes que se recopilaron en terreno también consistieron en diversas encuestas y entrevistas. Y por último, digamos, la tercera parte de la investigación es más bien explicativa, que la idea es analizar los resultados de la investigación, en primer lugar para comparar, digamos, los resultados de la aplicación del programa en ambas comunas, en esta primera parte, ¿no es cierto?, contrastar la información primaria con la secundaria, ir procesando los datos, tabularlos. Lo mismo, se realizaron encuestas y también se aplicó la metodología Delphi para entrevistar a especialistas en los temas. Y por último, para determinar los factores o variables que han influido en el resultado disímil de la aplicación del PDTI, lo mismo, se identificaron aquellos factores y también finalmente se hizo un esquema de valorización de ellos. Bueno, se llegó a los resultados, ¿no es cierto?, las discusiones, por último las conclusiones con la hipótesis
y al final vamos a ver si se comprobó o refutó la hipótesis. Bueno, aquí los resultados, para resumir un poco, ¿no es cierto?, describimos lo que es las características generales de ambas comunas, ¿no es cierto?, destacan estos cuerpos importantes de agua. También comentamos un poco lo que es la historia de ambas comunas que coinciden en esto de la trascendencia de las comunidades mapuches, ¿no es cierto? Un centro importante del Chile colonial también tuvo una importante condición portuaria. En el siglo XX el río Imperial fue navegable. También una importante historia ferroviaria en las comunas. Aquí para describir un poco las características económicas y productivas de las comunas, en Carahue destaca una economía más bien agrícola y también la agricultura es más bien tradicional y de subsistencia, al contrario de Nueva Imperial que tiene una economía más bien de servicio y comercio. Y se hizo un estudio, ¿no es cierto? Y la agricultura es más desarrollada, incorpora más tecnología, obras de riego y negocio. También otro tema importante es la fuerte presencia de la industria forestal al norte de ambas comunas. Eso significa un alto riesgo de erosión y por lo tanto bajo disponibilidad de agua. También hice aquí una revisión sobre el uso de suelo y la calidad del suelo en ambas comunas. Destaca en Carahue que tiene, digamos, bajos niveles de poder cultivar, a diferencia de Nueva Imperial que tiene suelos con mayor posibilidad de cultivo. Respecto a las características sociales y culturales, ¿no es cierto? En ambas comunas destaca esto de que hay una disminución de población y también la población envejecida, ¿no es cierto?, en zonas rurales. También los altos índices de pobreza y también, por supuesto, la falta de infraestructura y servicios respecto a lo que es educación y salud. En cuanto a las organizaciones campesinas, en Carahue es más bien bajo, destacan las asociaciones, comités y sociedades, y por otra parte en Nueva Imperial hay organizaciones de mayor envergadura como son las cooperativas. Y por supuesto un factor importante, ¿no es cierto?, las comunidades indígenas. En Carahue hay cerca de 80 comunidades y el 42% de la población comunal se declara mapuche. Y por otro lado tenemos Nueva Imperial con más del doble, con un poco más de 190 comunidades indígenas. Me imagino que ahora deben haber más porque este estudio lo hicimos en el año 2017, 2018, así que probablemente debe haber aumentado. Bueno, respecto a la conectividad y redes viales, ¿no es cierto? Tenemos Carahue que se encuentra en la zona costera de la región de la Araucanía y Nueva Imperial por su parte tiene mayor conectividad porque está al lado de la capital regional que es Temuco. Aquí el segundo objetivo, ¿no es cierto?, de analizar los efectos del programa, bueno, se hace una pequeña introducción al trabajo que hace INDAP, ¿no es cierto? INDAP trabaja a través de direcciones regionales, quienes transmiten, digamos, toda la política a través de la agencia de área hacia la unidad operativa, que las unidades operativas son, digamos, los territorios y áreas que conforman, digamos, por ejemplo, la unidad operativa de Carahue o la unidad operativa de Nueva Imperial. El programa PDTI es ejecutado a través de la entidad ejecutora que puede ser tanto municipal como consultora. Y aquí también, por supuesto, se describieron los componentes del programa, que es la asesoría técnica, ¿no es cierto? También se le entrega capital de trabajo, que se le entregan 115.000 pesos a las personas que lo pueden gastar en insumos, materiales, equipos. Y por último, un capital de inversión que los usuarios pueden acceder a través de una postulación. Bueno, también se hizo un plan de mejoramiento del programa PDTI el año 2015, que la idea es ir mejorando distintos aspectos del programa, como es mejorar la pertinencia cultural, no sé, a través de dialogar con comunidades indígenas, dar mayor participación y empoderamiento a ellos. También otras mejoras como es respecto a la asistencia técnica, mayor capacitación y financiamiento. Y por último también la organización del programa, ¿no es cierto?, sobre todo como es la evaluación o ir simplificando ciertos aspectos. Por último, es muy relevante esto que es el capital de inversión. Digamos, históricamente se han dado, discrecionalmente se han ido asignando estos recursos, no obstante, a partir del plan de mejoramiento, la idea es que a través de un fondo único todas las comunidades puedan acceder de igual manera a este capital de inversión y no se asigne, digamos, por un tema político o qué sé yo. Bueno, respecto a la implementación del PDTI, ¿no es cierto?, hemos visto que hasta el año 2018 tenemos un poco más de 1.000 usuarios, ¿no es cierto?, que se dividen en todos estos sectores
digamos, las áreas PDTI que se ve en café claro, como en color beige. Desde el 2011 se implementó el programa. Cabe mencionar acá que no hay consultoras o entidades privadas que ejecuten el programa, sino que solamente la Municipalidad de Carahue. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, todos los sectores o territorios en que se ejecuta el PDTI, destacando, por supuesto, el sector de la costa, así como Coyhaique. También vemos aquí, ¿no es cierto?, el presupuesto que se ha ido implementando a lo largo de estos años. Destaca aquí el año 2013 que, sobre todo respecto a lo que es el capital de inversión, que, bueno, toda esta información se obtuvo a través de transparencia, se puede indagar un poco más a quién se le entregó esto, pero aquí es lo que conversamos también sobre lo de las asignaciones discrecionales. Y por otro lado tenemos la implementación del programa en Nueva Imperial, ¿no es cierto? Tenemos casi 2.000 usuarios, me imagino que ahora lo sobrepasaron. Desde el 2010 se empezó a ejecutar este programa. Y aquí, a diferencia de Carahue, el programa es ejecutado por la municipalidad y por consultoras privadas. También aquí vemos lo mismo, la distribución del presupuesto PDTI, digamos, a lo largo de todos estos años. Y bueno, como tercer objetivo, ¿no es cierto?, de ir comparando los resultados, tenemos por su lado Carahue, que tiene una agricultura más bien de subsistencia, autoconsumo. Los usuarios no son generalmente productivos, digamos, a alto nivel, como ese Nueva Imperial, que tiene mayor acceso a tecnología, a innovación, a mercado. También pasa lo del tema de la calidad de suelo. En Carahue tenemos una pequeña cantidad de suelos que son aptos para el cultivo, solamente el 5% del área comunal, a diferencia de Nueva Imperial, como lo veíamos en el mapa, que tiene mayor cantidad de suelos aptos para el cultivo y pocas limitantes. No obstante, ambas comunas presentan problemas de riego por falta de agua, por supuesto, por la industria forestal. Por su parte tenemos a Carahue, que tiene limitado aporte de INDAP, sobre todo lo que es capital de trabajo de inversión, y Nueva Imperial tiene un poco más de recursos. Respecto a los efectos sociales, ¿no es cierto?, en ambas comunas destaca este alto porcentaje de pobreza, así como el alto porcentaje de población mapuche. Nosotros trabajamos con las comunidades y conversamos con diversos dirigentes sociales quienes comentaban que el PDTI tiene una baja pertinencia cultural respecto a la cosmovisión mapuche y a las tradiciones culturales. En Carahue, por una parte, hay un bajo capital social, ¿no es cierto? Es necesario fortalecer el trabajo con jóvenes rurales y mujeres. Y por otro lado tenemos Nueva Imperial, que si bien tiene mayor organización, ¿no es cierto?, tenemos cooperativas, pero hay mayor conflictividad entre los actores locales, probablemente porque están cerca de la capital regional. En cuanto a los efectos territoriales, ¿no es cierto?, tenemos Carahue, que tiene una baja accesibilidad y conectividad. Nueva Imperial, por su parte, tiene buen acceso a servicio, equipamiento, infraestructura, porque se encuentra al lado de Temuco prácticamente. Y otro efecto, ¿no es cierto?, respecto a la organización y participación. En Carahue tenemos pequeñas organizaciones agrícolas, no obstante en Nueva Imperial tenemos cooperativas, agrupaciones un poco más grandes. En ese sentido, en Nueva Imperial ha habido un fuerte rol del cooperativismo, quienes también han tenido mayor participación en proyectos institucionales y se han adjudicado más proyectos. Y en ese sentido los dirigentes están, por supuesto, más empoderados. No obstante, eso significa una mayor presión hacia la institución. En ambas comunas hay un porcentaje cercano, o sea, parecido, digamos, de cómo los usuarios comentan si es que ellos tienen instancias de participación, ¿no es cierto? En Carahue tenemos un 45% de los usuarios que dicen que sí tiene instancia de participación, y por otro lado, en Nueva Imperial hay un poquito mayor porcentaje que opina lo mismo. Por una parte, en Carahue tenemos usuarios que reclaman que para ingresar al PDTI hay muchos obstáculos legales, y por otro lado, en Nueva Imperial exigen aún más participación y culpan a INDAP también un poco de dividir y desintegrar a las comunidades indígenas. Finalmente, ¿no es cierto?, en cuanto a los efectos de gobernanza y relacionamiento de actores, en Carahue hay una municipalidad en un proceso de fortalecimiento que, a diferencia de Nueva Imperial, es un gobierno local fuerte, porque ha sido la misma administración desde el año 2008 a la fecha. Por lo tanto, el municipio tiene mucha influencia territorial y mayor acercamiento con la comunidad. Igualmente eso le favorece con la articulación con otros programas municipales como el FOSI, de salud, de vivienda. Así que digamos que en Nueva Imperial hay una mayor cobertura territorial del programa, a diferencia de Carahue, perdón. Bueno, también a través de las encuestas, ¿no es cierto?, se evaluó la percepción de los usuarios respecto al programa PDTI.
Aquí se le preguntó por diversos aspectos del programa, pero más o menos están como todos en el mismo nivel, ¿no es cierto? Es importante mencionar que la población que se encuestó predomina la población envejecida, y el 100% de los encuestados encuentra importante la labor de INDAP. Y también ellos, por supuesto, identifican mejor en sus unidades productivas, así que eso también no deja de ser importante. Bueno, aquí destacar un poco, ¿no es cierto?, lo que es emprendimiento, bienestar y calidad de vida. Respecto al nivel de satisfacción, en ambas comunas hay un porcentaje parecido sobre cómo ellos se sienten respecto al programa. Ellos encuentran que están bastante satisfechos con el programa, así que tienen una buena evaluación sobre todo lo que es fomento económico, ¿no es cierto?, emprendimientos no tradicionales, pero también hacen comentarios acerca de cómo fortalecerlo. Respecto a la evaluación y percepción local sobre los técnicos extensionistas, ¿no es cierto? Aquí se hizo este mapa de valoración. La idea es que a través de la encuesta se sacó esta como nota que se le puso a los técnicos extensionistas. Hay una alta valoración y evaluación, es un trabajo bien valorado por los usuarios. Digamos, no solamente por sus capacidades técnicas, sino también por sus relaciones personales, porque en ese sentido el extensionista y el técnico ve al usuario por lo menos una vez al mes, entonces ellos ya guardan una relación súper cercana porque ellos, no sé, le hacen sus trámites, no solamente le ayudan con sus animales o con sus cultivos, sino que ya forman parte de su vida diaria. Respecto a la agencia de área, ¿no es cierto?, hay una alta valoración óptima, no obstante hay algunas calificaciones negativas que destacan por ahí. Pero igual se agradece y se reconoce a la agencia de área como una entidad que entrega créditos y beneficios, pero hay algunas quejas sobre todo lo que es los procesos administrativos, ¿no es cierto?, que hay una baja capacidad humana, por supuesto. En cuanto a la evaluación de la municipalidad, en Carahue tenemos el punto de que hay una valoración media en algunos territorios. El municipio, dado que está en un proceso de fortalecimiento y una baja cobertura territorial, y en Nueva Imperial, por otro lado, ¿no es cierto?, tiene una alta influencia territorial, por lo que tiene una mejor evaluación. Y finalmente, ¿no es cierto?, me parece que está la última de evaluación, que es respecto al programa PDTI, tiene una óptima valoración en ambas comunas. Los usuarios se encuentran satisfechos, como les comentaba antes, tiene respecto a su digamos, a su trabajo, pero hay cosas a mejorar, como es la cobertura territorial, el aporte económico, sobre todo el apoyo en proyectos de emprendimiento y darle mayor participación, empoderamiento y también, por supuesto, pertinencia cultural al programa. Por último, para identificar los factores o variables que han ido influyendo en el resultado disímil de la aplicación del programa en ambas comunas, destaca el tema de la escolaridad, la baja escolaridad en ambas comunas, también lo que es el alto nivel de pobreza y la población envejecida. Destaca también la insuficiente participación de los usuarios, como comentábamos antes, también las percepciones locales, ¿no es cierto?, la cultura e identidad territorial fuertemente destacable en este territorio. Y por último, el rol que juega la institucionalidad pública, la centralización del programa, cómo se trabaja, digamos, a nivel central, porque digamos, el INDAP, las políticas lo crean aquí en Santiago y eso se traspasa a regiones. Esa es una crítica que se hace siempre. Aquí quisimos armar como una especie de diagrama para ir identificando aquellos factores externos o internos que han ido influyendo en la implementación del PDTI. Destaca, ¿no es cierto?, a modo de resumen, que hay un bajo aporte financiero, es insuficiente, ¿no es cierto?, lo mismo con el desarrollo productivo, pero destaca el capital humano como son los técnicos. También la baja conectividad que influye mucho, la accesibilidad influye mucho en la cobertura territorial del PDTI porque, digamos, los técnicos no pueden acceder a terreno, es muy complejo, sobre todo cuando es invierno, las lluvias, eso destaca bastante. Y también el bajo capital social, la poca organización y liderazgo campesino. En Nueva Imperial, por su parte, los mismos componentes también quisimos hacer esta comparación. Tenemos un mayor apoyo financiero, un buen desarrollo productivo. También al encontrarse al lado de Temuco tiene una alta conectividad y accesibilidad, por lo tanto una mejor cobertura del programa y también una mayor organización de los dirigentes campesinos. Bueno, después aquí hicimos digamos, sacamos las cuentas y cuáles son aquellos factores que más inciden.
En primer lugar, tenemos aquí la cobertura territorial, ¿no es cierto?, que es importantemente por su parte en Carahue es algo negativo y en Nueva Imperial es algo que les favorece. Lo mismo con el suelo, lo que comentábamos anteriormente, la conectividad, accesibilidad, por supuesto, la economía de desarrollo productivo, las inversiones, la organización y participación, que por su parte en Carahue hay una baja participación, pero en Nueva Imperial hay mayor organización campesina. Lo mismo la influencia y el intervencionismo político, porque en Carahue hay un, digamos, al tener un municipio más bien joven, digamos, no tan arraigado en el tiempo, hay menor, digamos, intervención política para aportar hacia sus usuarios, como lo es, por ejemplo, Nueva Imperial. Y por último, ¿no es cierto?, el capital social. Entonces aquí hicimos los cálculos en donde Carahue se ve más bien perjudicada, tiene, digamos, una valorización más bien negativa, que a diferencia de Nueva Imperial es un poco más positiva. También quisimos hacer un FODA, ¿no es cierto?, para ir analizando aquellas fortalezas que tiene el programa, debilidades, oportunidades o amenazas. Por su parte, en Fortaleza, el PDTI tiene el tema de la asistencia técnica y el alto y buen desempeño de los extensionistas, que es bien evaluado. Las oportunidades, ¿no es cierto?, a mejorar es dar mayor transferencia de recursos. Respecto a las debilidades, ¿no es cierto?, el bajo nivel educacional, rango etario, pobreza y vulnerabilidad de los usuarios, lo mismo con la cobertura territorial. Y por último, las amenazas, la influencia, ¿no es cierto?, de intervención que pueda tener los municipios y los agentes locales. Bueno, a modo de discusión, ¿no es cierto?, a través de este análisis con el marco teórico y, digamos, con los autores que se revisaron, es importante potenciar el desarrollo rural a través de la interacción de diversas fuerzas políticas, sociales e institucionales. Se deben considerar elementos como es la participación ciudadana, por supuesto la transparencia, la eficiencia de acceso a información para ir evaluando y controlando las políticas públicas. En ese sentido tiene que ser una política pública vinculante, construida a través de la participación de distintos actores locales, como son en este caso los agricultores, las municipalidades, las organizaciones campesinas, la institucionalidad, como son los técnicos, ¿no es cierto?, INDAP y por supuesto también los privados. También algunos autores mencionan la importancia de transformar el enfoque tradicional que se tiene sobre el desarrollo rural, que es netamente sectorial, y en ese sentido hay que incorporar distintos enfoques y nuevas temáticas sobre cómo han ido evolucionando los agricultores a lo largo de la historia y cómo ahora más bien hay una agricultura más bien dinámica, por lo que tiene que haber una visión integral, sistemática y multisectorial, que es también a propósito de lo que hacemos los geógrafos, ¿no es cierto? Tenemos una visión más bien multisectorial de todo. Y por último, ¿no es cierto?, la política pública ha tenido una consolidación institucional, entregando subsidios, como dice Sotomayor, que es un ex director nacional del INDAP, pero aún están pendientes mejoras en torno a lo que es el apoyo económico y financiero, también la adaptabilidad del programa, por supuesto, y la pertinencia cultural y participación. Bueno, aquí, a modo de resumen, ¿no es cierto?, se comprobó la hipótesis, ambas comunas tienen características similares, pero se implementó el programa de manera distinta, por lo que tiene un resultado distinto en ambas comunas. En Carahue, ¿no es cierto?, como comentábamos antes, el tema de la baja cantidad de suelos fértiles, la baja conectividad, accesibilidad, entre otros factores. Por otro lado tenemos a Nueva Imperial, que se ve más bien favorecida por el tema de los suelos y todos los otros factores, así que hay una disimilitud en la ejecución del PDTI en ambas comunas, ¿no es cierto? Es importante considerar que los factores desarrollados en el transcurso de la investigación profundizan aún más las desigualdades territoriales, como es el caso de los suelos, la calidad de suelo, ¿no es cierto?, el tema de la conectividad, accesibilidad. Estos son factores que aumentan aún más estas desigualdades territoriales. Por último, como conclusión, ¿no es cierto?, de la memoria, cabe resaltar la baja adaptabilidad, lamentablemente, del PDTI, porque hay una falta de proximidad institucional hacia las necesidades de cada lugar. El programa no da cuenta de las problemáticas locales, por lo tanto, no es pertinente. Queda pendiente muchas cosas. También destacan, por supuesto, las variables condicionantes previas y aquellas que profundizan aún más las desigualdades. En cuanto a su dimensión económica y productiva, es necesario aún más la transferencia de recursos en términos de inversión, capital de trabajo. Se debe aún así considerar la realidad local y ver cuáles son las necesidades de los usuarios para ver cuáles van a ser las directrices y los objetivos de acción. Una conclusión social y cultural, ¿no es cierto?, es que
se debe aumentar la participación de los productores. Lo mismo destaca también esto de la percepción y satisfacción respecto al programa, pero se deben mejorar algunos aspectos como es la pertinencia cultural, sobre todo lo que es la perspectiva de género, la juventud rural, las costumbres y tradiciones mapuches. En cuanto a una dimensión política e institucional, ¿no es cierto?, resalta esto que es la centralización del PDTI, cómo se toman las decisiones en la dirección regional y por supuesto también nacional, ¿no es cierto?, aquí en Santiago tomando decisiones sobre la Araucanía. También es necesario el fortalecimiento institucional, digamos, agilizar un poco los procesos administrativos, ir articulando mejor, ¿no es cierto? Y por último, ¿qué desafíos se vienen ahora? Es ir elaborando distintos instrumentos para ir evaluando las implementaciones del programa, ¿no es cierto?, como es el Plan de Mejoramiento PDTI y por supuesto la Política Nacional de Desarrollo Rural. Esta ha sido mi presentación, muchas gracias, espero que no me haya alargado mucho, así que eso, muchas gracias. Muy bien. Bueno, obviamente en torno a lo que se nos ha solicitado, hay una serie de preguntas ya que es interesante que uno haga como profesor guía, ya, y también, Galit, también tú puedes hacerme a mí, si es bien, preguntarme cómo fue este proceso, ¿ya? Porque hay que mencionar algo que es muy importante. La tesis de Galit, este año, algo que me siento muy orgulloso como profesor guía y también como colega, es que obtuvo el tesis país, ¿ya? Y eso fue evaluado por un conjunto de expertos, ¿ya? Y entonces rara vez nosotros dentro de nuestro departamento y carrera tenemos esas nominaciones, ¿ya? O ganar esos lugares, ¿ya? Entonces eso nos hace sentir muy orgulloso ya de un trabajo como ustedes pudieron bien haber visto, muy completo, muy sistémico, ya un crisol de resultados que no se quedan solamente aquí en la academia o dentro de una biblioteca, sino que pueden llegar y también pueden repetirse mucho más a futuro en otro escenario. ¿Ya? Entonces eso también nos hace ser también lo que somos hoy día, una de las principales universidades de nuestro país. Y bueno, algo que yo siempre les pregunto, y alguna vez lo conversamos cuando nos reuníamos con Gali, ¿qué se significa ser pionera en este tipo de trabajo? ¿Por qué es importante de repente, voy a ser poco académico, tirarse a la piscina ya y ver un mundo que a lo mejor pensamos que nunca se ha trabajado y cuando vas revisando bibliografía, el material que construye un sólido marco teórico, te das cuenta que es posible y es viable tu memoria? Mire, yo creo que ahí surge un poco la experiencia personal que tuve también cuando trabajé en el INDAP, porque yo, bueno, salí de la universidad, terminé todos los ramos y después entré a hacer la práctica en el INDAP y me di cuenta que había muchas cosas pendientes, que, bueno, uno sale como con esta idea de la U, de arreglar el mundo y todo, y uno como que le cae el balde de agua en la cabeza y se da cuenta que es complejo, que el sistema es complejo, pero sigue funcionando la rueda. Entonces, ahí yo creo que el desafío de nosotros como profesionales también es ir trabajando sobre los problemas, pero en la medida que se pueda. Y también, sobre todo lo que es las políticas públicas, que es algo muy, muy cuadrado, muy cerrado, y que es complejo como un poco tirar ideas y solucionarlo, porque son cosas que vienen muy de arriba, de las normas, digamos, de expertos que conversan en salas cerradas, en reuniones, y que no se conoce el territorio, o sea, toman decisiones a cuatro paredes, y que lamentablemente yo creo que, y a propósito de lo que se está haciendo también en la Convención Constitucional, ¿no es cierto?, de ir conversando con los territorios, las necesidades locales, que eso es súper, súper importante. Y yo creo que en ese sentido el desafío de esta memoria fue eso, un poco levantar la percepción de los usuarios, qué les parece que está bien, qué les parece que está mal, qué se puede mejorar, cómo se puede mejorar, levantar un poco esas miradas locales y poder transmitirlas al INDAP en este caso, que al ser un trabajo bien centralizado yo creo que se puede ir mejorando. O sea, por ejemplo, con lo que es el plan de mejoramiento del PDTI,
ya lleva un par de años, me imagino que de haber tenido resultados positivos y seguirán con eso. Entonces, yo creo que de a poco uno puede ir colaborando en lo que es el trabajo a través de estas memorias, ¿no es cierto? Que son cosas nuevas, que muchas veces nosotros lo discutimos a través de la academia, pero quedan ahí, como dice usted, pero esto es interesante porque se puede ir conversando con los, digamos, con la institución. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, como que uno puede de a poco ir poniendo una piedrita, un granito de arena y poder ir de a poco solucionando estas cosas. Pero es complejo, es bien complejo, pero se puede hacer. Muy bien, Gali. Bueno, comentarles también a que nos está escuchando en torno a hacer una memoria, ¿ya? Y también hacer su práctica profesional en el área de las ciencias sociales o en el área, en el ámbito universitario. Hay un poeta y que alguna vez lo leímos, y si no lo he leído en las asignaturas que me toca llevar a cabo, que se llama Constantino Cavafis, ya que tiene un poema precioso y si no lo has leído te lo recomiendo al que nos está viendo, Gali, alguna vez se lo leí, que se llama Camino a Ítaca. Ya, y el Camino a Ítaca nos habla de este viaje que uno hace, las perspectivas que uno tiene en torno hasta que llega a Ítaca y se da cuenta que no existe una sola Ítaca, sino que existen muchas más. Y, y algo que uno siempre tiene que tener en cuenta, y ahí quiero citar a otro gran político y también muy buen orador del siglo XX, que fue don Winston Churchill, ¿ya? Y preguntarte, francamente, si dentro de tu memoria hubo dentro del proceso sangre, sudor y lágrimas, ¿ya? Que es parte de esto, así que, ¿cómo fueron esos sangre, sudor y lágrimas que tocó realizar durante tu memoria? Sí, por supuesto que fue difícil, fue tedioso, fue bien cansador. Ahí también le agradezco mucho a usted, profesor, porque eso es súper importante, como tu profesor guía, eh, te va guiando también, te va ayudando, te va marcando las directrices, te va, eh, bueno, no solamente en términos académicos, sino también personales, ¿no es cierto? Eh, de todo, de todo, de todo, de todo. Entonces yo creo que es fundamental, en primer lugar, contar con un buen profesor guía que te apoye, que te apañe en todo, pero también que te vaya marcando un poco, porque si no, uno se le envuelve la perdida. Entonces, eh, no sé qué le pareció a usted también, vamos conversando, porque me imagino que para usted también fue bien tedioso. Bueno, no, tú sabes que al contrario, siempre bueno, no eres la única, sino que no me gusta mucho hablar de mí personalmente, pero ustedes saben que siempre la puerta de mi oficina está abierta para las dudas, consultas, hasta el día de hoy. Todavía los que ya están titulados me ven a hacer, profe, ¿tiene tal libro? ¿O qué me recomendaría? Creo que uno toma un rol también como profe, pero también, y alguna vez tú me lo dijiste, como de papá, y si no fuiste tú, Sí, fue otra alumna, ya, y estaba ese tema de el compromiso, ya, el compromiso profe, guía, alumna, o maestro, discípulo o discípula, sí. que creo que también es muy importante. Ya muchas veces estuvimos leyendo, muchas veces estuvimos trabajando, muchas veces estuvimos corrigiendo. De repente, y ahí viene después otra pregunta que te voy a hacer más adelante, se nos ocurrieron cosas que después las bajamos y mira dónde están hoy día. Entonces, Sí, a raíz, ahí, profe, agregar también que, claro, uno de repente quiere abarcar mucho, que yo creo que eso es lo que me pasó personalmente, que uno a veces tiene tanta información y tanto de dónde sacar, tanto, por ejemplo, en mi caso, testimonios de gente, percepciones, ¿no es cierto? Cómo uno aterrizarlo, cómo acotarlo también, porque uno puede hacer una memoria de 300 páginas, pero no es la idea, o sea, es una investigación que está bien, pero uno tiene que ir acotándolo también. Entonces, yo creo que fue un proceso bien lindo, yo lo agradezco mucho, fue bien largo para mí personalmente porque se demoró, además que se sumó la pandemia, entonces por ahí no nos pudimos ver con usted, profe, no pudimos vernos en persona, discutirlo, porque a veces uno en persona como que logra mayores acuerdos que todo, además que estábamos en el inicio de la pandemia, entonces todo fue mucho más complejo, pero yo agradezco el proceso, fue un proceso muy, muy lindo. Porque yo creo que uno va
además que va aprendiendo, también se va preparando para la vida profesional, que cómo ir preparando estos trabajos más grandes, ¿no es cierto?, mucho más serios, que no es cualquier prueba que uno va a dar, sino que es una memoria de título profesional. Entonces es algo mucho más serio, pero nada, ya está. ¿Ya? Oye, y a raíz de eso, a nuestras amigas y amigos que están en el proceso de memoria hoy día, que es muy difícil, muy diferente al que tú hiciste, ¿cuál sería tu recomendación? Bueno, yo creo que primero ver algo que les guste, por supuesto, o que estén trabajando en eso y que les guste, porque se puede dar que pueden estar trabajando con un profesor que esté en una investigación y los puede ayudar, por supuesto, o también puede ser que estén trabajando no con el profesor, sino en una institución pública o privada, en una municipalidad, y que les guste un tema y que se lancen con el tema. Yo creo que ahí va como el riesgo un poco de tomar la decisión y decir, ya, me lanzo con este tema, le doy, me la juego, y concentrarse mucho, investigar mucho, por supuesto conversar, ¿no es cierto?, con el profesor guía, conversar con tus colegas o con tus próximos colegas, tus futuros colegas, o con tus compañeros para ver qué percepciones tienen ellos, qué ideas, porque uno siempre con los compañeros va sacando otras cosas. Entonces, yo creo que eso también es importante. Eh, y también hacerlo con calma, porque yo creo que muchos tienen esa presión, como no, tienes que terminar la tesis, el apuro, que esto, que el trabajo, que tus papás, no sé, no. Y yo creo que uno mientras hace las cosas con calma las hace bien, y la idea es hacerlas bien. Por supuesto, tampoco demorarse tanto, pero, pero hacerlo bien, con calma, yo creo que eso es importante. Esas son mis recomendaciones y paciencia, siempre uno ¿Ya? cuesta, ¿no es cierto?, concentrarse, avanzar, pero con todo. Yo creo que es un proceso que cuesta, pero es bonito, hay que darle, ¿Ya? ¿no? Es un ciclo que hay Oye, que terminar al final. Galit, y algo que uno siempre se pregunta, como proseguía después, eh, ¿cuáles han sido los efectos de haber hecho tu memoria y haber obtenido estos logros bien especiales en tu ámbito profesional y personal? Bueno, a nivel profesional, gracias a que trabajé en el INDAP, ahora sigo trabajando en el sector, digamos, agrícola, agropecuario. Trabajo en el IICA, es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Y bueno, y ahí trabajo con otros colegas que trabajaban en el INDAP. Entonces yo creo que a medida que uno va conociendo gente, va armando redes, y ya uno ya como que se mete en el sector donde esté, porque no sé, yo tengo, por ejemplo, otros colegas que trabajan en el sector medioambiental o trabajan en municipalidades, en el tema de riesgo de desastre, en minería, etcétera. Pero una vez que uno se mete en el ambiente, como que ya después tú conoces a todo el mundo. Entonces yo creo que eso ha sido un beneficio de la memoria, el haberme metido en el INDAP, haber trabajado en el INDAP, conocer tremendas personas, tremendos compañeros de trabajo, que hasta el día de hoy yo mantengo el contacto, y por eso yo creo que estoy trabajando también. Y lo agradezco enormemente. Ese es el tema, digamos, más bien profesional. Por supuesto, también las ganas de seguir aprendiendo, seguir estudiando siempre están. Y respecto al ámbito personal, no sé, yo creo que es un ciclo que se termina, que yo siempre pienso en la universidad y la miro como con nostalgia, porque yo creo que fue la mejor etapa de mi vida. Entonces, es como un ciclo que termina muy bonito, porque también la universidad, en este caso la FAU, te da eso, ¿no? Como un ambiente cercano, cercano con los profesores, con los alumnos, siempre eh, fue un ambiente muy, muy agradable. Entonces, yo creo que la tesis y la memoria es un proceso muy bonito de terminar este ciclo, digamos, el ciclo universitario. Y siempre muy, muy agradecida, por supuesto, de los profesores, de todos los profesores, de mis compañeros que ahora son mis colegas, eh, qué sé yo, de todos los funcionarios de la FAU también, que los recuerdo con mucho, mucho cariño. Oye, y para nuestras amigas y amigos que también están entrando o quieren entrar a geografía, que están en el proceso, y los que están también en periodo de memoria. ¿Cuál fue tu opinión? ¿Cómo fue evolucionando tu opinión desde que ingresaste hasta cuando ya te dijeron eres geógrafa de la Universidad de Chile?
Bueno, para contarle un poco, profe, yo no sé si usted sabe esto, pero bueno, yo entré el 2012 a la universidad post revolución universitaria y no sabía qué estudiar porque tenía por ahí unas dudas, yo decía, pucha, voy a estudiar sociología, antropología, pero siempre como con el área más bien social. Y mi mamá me dijo, oye, ¿y te tinca geografía? Yo le dije, puede ser. Y me acuerdo haber ido a la FAU a conversar como con los alumnos que te reciben, como estos como que te introducen la carrera, qué sé yo. Y ahí nos dijeron, no, hay mucho terreno y vaya a aprender de todo un poco. Yo dije, ah, sí, me parece. Ya, y ahí me metí, pero medio como al lote igual. Dije, ya, igual me tinca, me voy a meter, voy a probar. Porque igual estaba con beca, me había ido bien en el colegio, entonces dije, ya, me voy a meter. Y fue como un encantamiento, yo diría, en el proceso que iba en la carrera, porque la geografía en sí, en la Chile, tiene como esto que uno tiene distintos ramos, de todo un poco, y, y yo creo que uno se va encantando de a poco con la carrera. Yo creo que eso es lo que tiene, sobre todo también el tema de los terrenos, que es súper bonito, compartir con gente. Yo creo que eso es lo más importante de la geografía, como el tema de los terrenos, porque uno se puede quedar en la sala de clase y hablar todo lo que queráis con libros y cosas, pero el terreno es lo que vale. Entonces yo creo que eso es lo que más me encantó de la carrera. También, por supuesto, todos los ramos, o sea, de todo. Tenemos desde geografía, en este caso como el profe cultural, ¿no es cierto?, geografía rural, pero también tenemos temas mucho más físicos más, o temas económicos, que es súper importante, porque yo creo que una vez yo conversé con un colega del INDAP y me dijo, ustedes los geógrafos saben de todo un poco, me dijo. Ustedes saben de todo un poco. Y claro, porque nosotros tenemos esa como conversación que podemos tener con cualquier profesional, que yo creo que eso es súper, súper bonito porque tú puedes conversar tanto como, en mi caso, con un ingeniero agrónomo, que quizá yo no soy experta en agronomía, pero puedo conversar, o puedo conversar con un veterinario, o puedo conversar con un economista, puedo conversar, no sé, con un abogado, porque también en la geografía nos enseñan leyes medioambientales, qué sé yo, de todo. Entonces yo creo que eso es lo bonito, como lo invitamos, ¿no es cierto?, que conozcan la geografía, porque todos se quedan con la idea que el geógrafo es, ah, tú eres profesor de historia y geografía. No, no, nosotros sabemos mucho más, o sea, conocemos el territorio de sus múltiples variables. Y yo creo que eso es súper, súper bonito, súper destacable. También el poder conversar, por supuesto, con distintos profesionales. eh, y no sé, yo creo que eso es lo fundamental de la geografía, que es muy, muy bonita. A mí me encantaría seguir aprendiendo, seguir conociendo, porque claro, uno de repente uno ya se olvida de ciertas cosas, pero yo creo que hay que estudiar, nunca hay que perder como el estudiar. Oye, y en relación a esto, y ahí quiero tomarme un poco lo que estabas diciendo. Algo que siempre me llamó la atención, porque nosotros, en cierto modo, los que han estado bajo mi tutela, siempre estamos haciendo como cosas gráficas. Entonces, eh, ¿qué significó? Porque me acuerdo que hicimos, yo te llamaba, oye, tengo tal idea, y eso, el aporte de los esquemas gráficos en la explicación de los resultados de la memoria, y sobre todo usando metodologías cualitativas, ¿cierto? Las transformamos en cuantitativas y viceversa. El mismo tema que tú hayas podido crear un modelo, ¿cierto? Gráfico que queda sumamente claro y que tiene ese sello de semáforo. Eh, ¿Cómo tú lo ves? Porque claro, el tema gráfico sería más como para arquitectura y para diseño. Nosotros, gracias a Dios, lo hemos podido insertar poco a poco en distintas tesis y el mejor ejemplo ha sido uno de los tuyos, de tu memoria. Sí, yo creo que, bueno, ahí lo que destaca, digamos, en el trabajo del geógrafo, por supuesto, son los mapas, las cartografías, que es cómo representamos territorialmente cualquier cosa. Yo creo que eso es fundamental. Y en el caso de mi memoria, por ejemplo, pudimos representar la percepción de los usuarios o de los agricultores a través de esta evaluación, ¿no es cierto?, que ellos hacían y digamos, por decirlo, lo localizábamos sobre un lugar. Entonces yo creo que es súper importante porque uno se da cuenta, uno dice, ah, ya, uno asocia una idea a un lugar, dice, ah, tal lugar es
aprueba o rechaza algo, o dice que está bien o dice que está mal. Entonces yo creo que eso le da un componente súper potente a la memoria, porque no queda solamente en un texto en que uno dice, ya mira, una declaración, por ejemplo, una persona, mira, me parece que el INDAP hizo tal y la cosa está bien. No, porque a través de una representación gráfica o a través de un modelo, por ejemplo, queda mucho más claro, más evidente y se entiende mucho mejor. Yo creo que eso también lo que hacemos a través de los mapas, como eh, que se puede hacer un millón de cosas a través de los mapas. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que es súper, súper importante. Ujú. Muy bien. Oye, y hoy día que muchos compañeras y compañeros están luchando en su tesis, ¿cierto? Ahí avanzando en su tesis. Ánimo, ánimo. Eh, ánimo. ¿Cómo hubiese sido esto? Porque claro, cuando hiciste esto todavía no estaba el tema del COVID, había sido post estallido social. ¿Cómo hubiera sido esto si hubiera sido realizado el levantamiento de información en la contingencia de, el COVID-19? ¿Cómo crees tú que hubiéramos tenido que buscar esa solución? Uf, yo creo que hubiera sido bien complejo porque no habríamos podido ir a terreno, por ejemplo, ese que es un factor trascendental en la memoria de cualquier geógrafo, yo creo. Eh, es complejo porque además que, aquí estamos con cosas, o sea, la institucionalidad en general, es complejo sacar la información, hay que sacarlo a través de transparencia, que la burocracia, que se dan mil vueltas, entonces ese es otro tema. Y a través del COVID, como que yo creo que muchos aprendimos, si bien ahora interactuar a través de esto como más tecnológico, pero se pierde también el relacionamiento social, que yo creo que eso es lo más importante cuando uno va a terreno. O sea, tú no puedes, en mi caso, ¿no? ¿no? podría haber llamado a un agricultor y decirle, oiga, respóndeme esta encuesta porque una que capaz que se escuchaba mal, había mala señal, no sé, era imposible. Yo creo que iba a ser bien, bien difícil y me iba a demorar aún más. Entonces, no sé, en este caso a los chicos, chicas que están haciendo la memoria ahora en este contexto, les deseo la mayor suerte y mayor aguante posible, que yo creo que no es imposible, pero claro que es complejo, por supuesto, pero hay que hacerlo como sea, hay que buscar formas, yo creo que, no sé, por supuesto, cuidando todas las medidas sanitarias, qué sé yo, pero sí hubiera sido bien, bien complejo, yo creo, profe. No sé qué opina usted. Bueno, hubiéramos tenido que buscar otras metodologías, de hecho ahí ya hemos tenido que ir adaptando cosas. Por ejemplo, el muestreo, ya no hubiéramos tenido que haber usado un muestreo no probabilístico, Ah, ¿cierto? Una totalmente. bola de nieve, claro, o sea, ver o tratar de involucrar a otros actores para aumentar un Delphi. Yo creo que Chuta, hubiese sí, sido esa nuestra solución. sí. ¿Ah? Y bueno, para ir finalizando, y si me quieres hacer otra pregunta tú, eh, hay algo que siempre uno se pregunta cuando está en este proceso y cuando ustedes terminan y uno le entrega su diploma. eh, ¿Cuál es el sello que tú ves en los profesores guías de nuestra carrera de geografía? ¿Qué es lo que tú por lo menos has percibido tanto de tu experiencia como también de los compañeros? Ya, de hecho, yo tengo una hija, tú la conoces, que es muy chica, y me dice que el papá es muy exigente, muy enojón, ¿cierto? Y bueno, y me gustaría, y eso es algo que yo a lo mejor representa muy bien, que terminaras un poco esta respuesta con una frase que cada vez que descubríamos una solución, tú siempre me la decías. Y yo siempre te digo, me encanta cuando me dices esa frase que es muy tuya y el tono que tú le das me hace sentir bien y es como ¿cómo podríamos decir? La respuesta que uno le gusta de sus alumnos ante de repente esa creatividad que ¿Cuál, tenemos de profe? sacar soluciones. ¿Cuál? Tú sabes, pues cuál es, pero después si no yo te digo más adelante. Bueno, ¿cuál es el sello que tú Em, ves en los profesores de geografía y los profesores guías de nuestro departamento y escuela? bueno, por supuesto, yo creo que digamos, siempre estar disponible, yo creo que ese es un sello, siempre estar disponible el profesor para ayudarte en lo que quieras, en lo que necesites. Em, También, por supuesto, la humildad, el ser cercano, ¿no es cierto?
que no quita el ser exigente, que yo creo que eso también es súper fundamental, que tu profesor guía debe exigirte también, debe pedirte cosas, pero también tiene que ser cercano a ti, porque a veces uno puede tener problemas, puede tener, no sé, retraso, cosas, lo que sea, y tu profesor siempre te va a apañar. Yo creo que eso es lo que agradezco mucho. Eh, También en ciertos desafíos que uno puede decir, no sé, es complejo, es difícil, pero el profesor siempre te va a apoyar en todo. Yo creo que eso es lo más bonito, lo más importante, que un docente debe ser cercano, debe ser, te debe ayudar mucho. No sé, me hace llorar, pero, pero yo creo que en general el profesor guía, bueno, también como me lo han comentado mis otros compañeros, siempre han estado dispuestos a ayudar, siempre a colaborar en lo que uno necesite, eh, y también, por supuesto, entregarte los conocimientos que ellos tienen, no solamente académicos, sino también, digamos, como personas, ¿no es cierto?, como emocionales. Así que le agradezco un montón, profe. Usted sabe, se lo he dicho muchas veces. eh, Usted es un profesor muy, muy cercano, Gracias. siempre muy amigo de todos, también no solamente con los estudiantes, sino también con los funcionarios y toda la gente de la FAU. eh, y que claro que usted no lo ve como un rol jerárquico, sino que el profesor es a la par tuya, es tu compañero, tu amigo, que yo creo que eso es lo más importante cuando uno tiene este proceso de memoria, porque claro, tú no querís un profesor que te ande paqueando, por decirlo así, tampoco, no es la idea. La idea es como ir trabajando de la mano, es un proyecto en común, entonces le agradezco un montón, profesor. Muy bien, bueno, tus papás también me lo dijeron, así que estaban muy Sí. contentos. Y el logro que tuvimos después con la tesis país, pero no me has dicho la frase que siempre me dices. Ay, no me Cuando acuerdo, sacábamos, profe. pero ¿cómo? Cuando tú dices cuando dices ¿El profe el profe, cuándo? no, cuando tú me dices el profe, Ah, el por favor, profe, dilo. el profe, cuando se le ocurren cosas, el profe. Es una No, frase pero que se me ha quedado muy, muy, muy dentro del alma como académico. sí, Es como, el profe lo hace, pues el profe, y es una frase que siempre, y siempre lo cito con las alumnas y los memoristas que tengo, que digo, oye, la Cali siempre me dice eso porque sacábamos muy bien, de repente la idea, sacábamos claro. resultados, y es como el eureka, entonces pero al fin y al cabo lo llevamos muy bien, como tú lo decías, junto de la mano y gracias a Dios sacamos una muy buena tesis, que Sí, como te dije, postulémosla y eso es otro tema. Cuando tú tengas una tesis, ¿cierto? Y la Cali lo puede corroborar, que no quede en la FAO, sino solamente, sino sí, que llévenla a los concursos. Hay una gran cantidad de concursos y hoy día vemos que nuestra facultad se está galardonando con muchos premios en arquitectura, en diseño, pero también lo podemos hacer desde la geografía. Galit es la cuarta alumna que tengo que obtuvo un merecido premio por su tesis, por su memoria, y se lo dije, para mí fue todo un honor saberlo y lo publicamos. ¿Ya? Entonces eso es muy bonito, como ella dice, a pesar que no me gusta usar la palabra bonito, pero es muy relevante, ¿cierto? Y que es que nos igual da orgullo. es un proceso bonito, porque claro, es largo, uno comparte mucho tiempo con el profesor, eh, ya es como parte de tu vida diaria, entonces, ¿Cuántos cafés, cuántas galletas tuvimos que oh, compartir? cuánto, entre calor, frío, invierno, verano, entonces, en la FAO, en distintos lugares, no sé, afuera, tomando un café, entonces es como todo por eso le digo que es un proceso en que tu profesor guía, te tiene que apoyar, y tampoco tenéis que hablar todo el rato de la tesis, es como que podía hablar otros temas, entonces, y así van surgiendo las ideas, uno se va iluminando Claro. también. ¿Y cómo estaba el profe para el día del examen? Que tú te ríes mucho. Sí, También, bueno, me uno lo imagino sufre. muy nervioso, claro. Claro, claro. Sí, Entonces, pero básicamente, y te lo vuelvo a decir, se lo digo delante de todo aquí, me siento muy orgulloso de mis alumnos y alumnas memoristas, ¿ya? Y sobre todo que puedan avanzar y que hoy día también sé que están ocupando algún puesto laboral importante. Eso para mí, o que van a estar en algún momento en un magíster, en un doctorado, y alguna vez también lo conversábamos, cómo iba uno avanzando más adelante. Y ojalá que sí. también el día de mañana puedan estar haciendo clases. Pasarles mi testigo, así como las maratones, a ustedes o a alguno de ustedes,
¿ya? Porque no somos para siempre, pero sí Claro, tenemos los mejores recuerdos, ya los momentos que hemos vivido, tristes, alegres, porque también lo hemos compartido juntos. por supuesto. Eso yo creo que nos hace ser más humanos. Bueno, Castro nos está diciendo que tenemos que ir cerrando, así que bueno, ahí te dejamos a ti ahora la batuta. Agradezco a Gali, agradezco a todas y a todos los que nos pudieron acompañar y personalmente poder estar en esta instancia. Sí, Muy muchas bien, gracias. Claudio.